Hola a todos, en este video se presentará la histología y embriología del sistema urinario. En el desarrollo de esta ayudantía nos enfocaremos principalmente en la histología del riñón y en la embriología o el desarrollo del aparato urinario. El sistema urinario se compone principalmente de los dos riñones, los dos uréteres, la vejiga y la uretra. Histológicamente podemos dividir al riñón en su estroma, correspondiente a la cápsula, y en su parénquima, correspondiente a la médula y a la corteza, dentro de las cuales encontramos los glomérulos en la corteza y el asa de Henle y en la región de la médula. En ambas encontraremos túbulos renales con distintas características. El riñón cumple la función más importante y es vital para el organismo, es decir, ultrafiltrar la sangre de los desechos metabólicos que pueden llegar a ser tóxicos tras su acumulación. Además, se encarga de regular y mantener el volumen del LEC y excretar los elementos que componen la orina. Incluso tienen función endocrina, ya que liberan eritropoyetina y renina. En la imagen se observa un lóbulo renal que se compone de la pirámide renal, perteneciente a la médula y que desemboca en su vértice con un cáliz renal. De anatomía, recuerden que el riñón posee varios cálices, menores y mayores, que desembocan el contenido urinario en el uréter. Y además tenemos la corteza renal. Entonces tenemos que las arteriolas eferentes de los nefrones yuxtamedulares forman los vasos rectos, que corresponde al plexo medular. Los nefrones corticales forman los capilares peritubulares, luego de la arteriola eferente. En el esquema que observamos solo describe la división vascular de los corticales. Pues bien, comenzaremos entonces con la histología del aparato urinario. Como se mostró con anterioridad, el riñón se compone de una cápsula de tejido conectivo, la cual corresponde a su estroma, y lo esencial es la composición, la que varía de acuerdo a si hablamos de la zona externa o la zona interna. La primera presenta fibras de colágeno, en cambio la segunda se caracteriza por presentar fibras musculares lisas. El parénquima renal se compone de dos regiones, cuyos componentes se describen a continuación. La corteza, por el glomérulo, la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximales y distales, el túbulo colector cortical. Además, la arteriola aferente y eferente, capilares peritubulares y arteria interlobar. Por otro lado, la médula se compone del túbulo recto proximal, asa de Henle, el túbulo colector medular, la arteriola eferente y capilares de la basa recta. Las principales diferencias entre un nefrón cortical y uno yuxtamedular es el largo del asa de Henle, el cual es mayor en el nefrón yuxtamedular. Además, el tipo de vaso formado posterior a la arteriola eferente, que en el caso del cortical son los capilares peritubulares y en el yuxtamedular son la basa recta. El corpúsculo renal se compone de un glomérulo y la cápsula de Bowman, que posee dos capas, una visceral y una parietal. La primera está en contacto con los capilares o glomérulos y la segunda se continúa con los túbulos renales. El corpúsculo renal se encuentra exclusivamente en la corteza. Es aquí donde se produce la ultrafiltración de la sangre, cuyos productos se dirigen hacia el túbulo contorneado proximal. Es importante saber que es en la corteza donde hay mayor irrigación sanguínea. De hecho, es el lugar donde encontramos la red admirable, es decir, una irrigación única, en la que una arteriola capilariza y no forma vínula como comúnmente encontramos en otros sitios donde existe capilarización, sino que luego de capilarizar forma otra arteriola, la eferente, quien lleva la sangre ya filtrada por el glomérulo. Es importante saber que la arteriola aferente posee mayor diámetro que la eferente, como se muestra en la imagen anterior. El glomérulo se compone de las siguientes estructuras: los capilares glomerulares fenestrados, las células mesangiales, que le dan soporte mecánico a los capilares y fagocitan, los podocitos, que se adosan a los capilares abrazándolos con sus procesos pedicelos y forman parte del diafragma de filtración. Por último, tenemos la lámina basal, compuesta principalmente de colágeno tipo 4. El aparato yuxtaglomerular es una estructura tubulovascular que se ubica en el polo vascular del glomérulo, cercano a las arteriolas aferente y eferente, en el que se encuentra la mácula densa, las cuales son células epiteliales que pertenecen al túbulo distal.
También pertenecen a este las células granulares que se ubican en las paredes de las arteriolas. Entonces, en resumen, el aparato yuxtaglomerular está compuesto por 3 tipos celulares: células yuxtaglomerulares o granulares en rojo, células de la mácula densa en naranjo y células mesangiales extraglomerulares en blanco. La mácula densa es una especialización celular formada por las células del asa ascendente de Henle y el túbulo contorneado distal. Secreta renina, que corresponde a la regulación de la presión arterial. Los túbulos contorneados se ubican en la corteza y poseen diferencias a destacar. El proximal es más largo, posee un epitelio cilíndrico bajo con microvellosidades largas, tiene una gran cantidad de mitocondrias y es grueso. En cambio, el distal, por el contrario, es más corto, no presenta muchas microvellosidades, se encarga de acidificar la orina y es regulado en su función por hormonas como la aldosterona y la vasopresina. Dentro del sistema urinario, observamos distintos epitelios que son importantes a destacar. En el caso del riñón, podemos encontrar en el asa de Henle, ubicada en la médula, y en la cápsula de Bowman, que está ubicada en la corteza, un epitelio simple plano, el cual se observa en la imagen de la izquierda y derecha respectivamente. En la imagen se ve un subtipo de túbulo renal, el túbulo colector de la médula renal y el túbulo contorneado distal, quienes poseen un epitelio simple cúbico. Recuerden que existe este epitelio especial, el cual puede variar su forma de acuerdo a las necesidades del tejido, pudiendo estirarse o comprimirse, por lo que no poseen una forma fija. Además, poseen múltiples capas. Del uréter y la vejiga, es importante destacar que ambos presentan la misma mucosa, el urotelio. En el caso del uréter, además de su epitelio, hay que saber su composición lisa muscular de 3 capas: la longitudinal interna, la circular media y longitudinal externa, que solo está en el extremo distal del uréter. En el caso de la vejiga, es clave el concepto del trígono vesical, formado por 3 orificios, 2 para el uréter y 1 para la uretra. El músculo liso de la pared vesical forma el músculo detrusor, y hacia el orificio ureteral se forma el esfínter interno de la uretra, formado por músculo circular. A continuación pasaremos a la embriología del aparato urinario. El sistema urogenital se origina en el mesodermo intermedio del embrión primitivo. En el desarrollo de los cordados se han diferenciado 3 tipos de riñones. Cada uno es un adelanto del precedente y dentro del desarrollo embrionario u ontología del humano suceden los mismos cambios morfológicos. A estos se les denominó pronefros, mesonefros y metanefros. La embriogénesis del riñón comienza con la formación de un par alargado de órganos excretores, parecidos en su estructura y función a los riñones de los vertebrados inferiores. Estas formas tempranas del riñón son reemplazadas más tarde por los riñones metanéfricos definitivos. Pero conforme se produce su regresión, determinados componentes se conservan para ser reutilizados por otros elementos del aparato urogenital. El pronefro es el riñón más cefálico. Se origina en la región cervical mediante 7 a 10 pares de túbulos uriníferos orientados transversalmente al eje del cuerpo embrionario. Por un lado se fusionan a un túbulo más caudal de mayor diámetro y longitud llamado conducto pronéfrico. Además, en cada segmento formado se generan glomérulos vasculares. El desarrollo de este sistema se inicia por una señal que emana del mesoderma paraxial, WT1. Regula la transformación del mesénquima en epitelio en las etapas tempranas. La respuesta a esta señal es la expresión de los factores de transcripción LIM1 y PAX2 en el mesodermo intermedio. LIM1 se encarga de la agregación de células mesenquimáticas y PAX2 la conversión de conductos néfricos a túbulos epiteliales. Sin este último no se forma el riñón porque no se desarrolla el mesonefro. En resumen, de este riñón se forma el conducto pronéfrico o uréter primitivo, que no forma el uréter definitivo y que desemboca en la cloaca. En cada segmento, es decir, en los nefrotomos, se constituyen glomérulos vasculares. Destaca aquí la característica que posee 2 glomérulos, uno interno, que filtra la sangre de las aortas dorsales, y externo, que ultrafiltra hacia el celoma extraembrionario.
A finales de la cuarta semana, el pronefro involuciona manteniéndose el conducto pronéfrico. Luego aparecen los mesonefros. Dentro de los más relevantes es que bajo la inducción del conducto pronéfrico se forman los túbulos uriníferos mesonéfricos, los cuales poseen una forma de heces. Se asocian a un glomérulo y al conducto colector paranéfrico. Son alrededor de 40 y se conectan al conducto pronefros y se forma el conducto mesonéfrico. Al segundo mes, es un órgano voluminoso formando parte de la cresta urogenital. Al final del segundo mes involuciona, sin embargo, algunos túbulos persisten. En el hombre, los túbulos más craneales generan los conos eferentes del epidídimo y los túbulos más caudales, el paradídimo. En la mujer, los más craneales forman el epóforo y los más caudales el paraóforo. El conducto mesonéfrico persiste en el hombre desarrollado con las siguientes estructuras: el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal y conducto eyaculador. Existen diferencias en el control del desarrollo de los túbulos uriníferos craneales y caudales del mesonefro. Si se elimina el gen WT1, no se desarrollan los caudales, mientras que los craneales se originan del conducto pronéfrico con normalidad. Finalmente tenemos al riñón definitivo, el metanefro, que se forma mediante dos esbozos, la yema ureteral y el blastema metanéfrico, los cuales formarán el sistema colector y el nefrón respectivamente. La yema ureteral crece en dirección dorsocraneal, forma una caperuza moldeada a distal del blastema metanéfrico. Además, en el extremo proximal de la yema forma el uréter y en el extremo distal forma la pelvis renal primitiva, que son 2 a 4 ramas o cálices mayores, y se originan los túbulos colectores secundarios, que son 14 a 15 túbulos. El crecimiento de la yema ureteral es respuesta de la secreción de GDNF, que es un factor neurotrófico derivado de la glía, por parte del blastema. Esta señal inductora se liga a CRET, un receptor de las células epiteliales de la yema. En el caso del blastema metanéfrico, es importante recalcar que prolifera paralelamente a la división de la yema ureteral. Forma en el extremo distal de los túbulos colectores en desarrollo un casquete que desarrollará finalmente los túbulos renales. Además, se forman vesículas renales huecas, que se alargan y originan túbulos de pequeño calibre, es decir, los nefrones. De los nefrones, un extremo se conecta a los túbulos colectores y el otro extremo se expande alrededor de un ovillo vascular o glomérulo, formando la cápsula renal. En respuesta a la señal inductora de la GDNF producida por el blastema, produce el factor de crecimiento 2 y el factor inhibidor de la leucemia, que inducen al blastema a formar precursores epiteliales de los túbulos renales. WNT4 es producido por el propio blastema y es requisito para la formación de los túbulos. El endotelio de los vasos renales migra desde el mesoderma intermedio hacia el esbozo renal, donde es estimulado a crecer por el factor de crecimiento fibroblástico, liberadas en el esbozo renal. Al crecer, estas células constituyen el ovillo vascular o glomérulo renal. Los túbulos renales se alargan y se diferencian desde la cápsula de Bowman hasta los túbulos colectores, y finalmente asciende por el crecimiento de la yema ureteral, que formará el futuro uréter, y los restos del mesonefro migran hacia caudal. Entonces, los riñones definitivos comienzan a funcionar entre la 9ª y la 12ª semana post-fecundación, aunque continúan formándose nefrones hasta el nacimiento. Y la formación de orina comienza entre las semanas 9 y 12 y se elimina hacia el líquido amniótico. Al nacer tienen un aspecto lobulado que desaparece en la infancia como consecuencia del desarrollo de los nefrones. Estos no aumentan en número. La vejiga y la uretra provienen de la cloaca, la que se dividió por el tabique urorectal y en el seno urogenital y conducto anorrectal. La porción pelviana del seno urogenital en el hombre forma la uretra prostática y membranosa. En la mujer, el introito vaginal. En la vejiga desembocan los conductos mesonéfricos que corresponden a los futuros uréteres. Entre las estructuras embrionarias que dan origen a estructuras definitivas, destaca y es importante recordar
que de los conductos mesonéfricos derivan los futuros uréteres, pelvis, cálices renales y túbulos colectores. Sin embargo, en el hombre específicamente, derivan los conductos deferentes y del epidídimo, conducto eyaculador y vesícula seminal. Los conductos paramesonéfricos o de Müller derivan en el desarrollo de la tuba uterina, útero y la parte superior de la vagina. Los túbulos mesonéfricos derivan por su parte en los conductillos eferentes y paradídimo en el hombre y en el epóforo y paraóforo en la mujer. Finalmente, esperamos que esta ayudantía haya sido de utilidad y de complemento para su estudio. Muchas gracias.